Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Y cuántos están gozosos? Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y gracias a Dios porque me permite estar nuevamente por acá. Amén. Con un poquito de menos kilo, pero soy el mismo yo. El tema en esta noche es la verdadera comida. ¿Cuánto le gusta la comida? Y cuando hace hambre más, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, cualquier plato lo ve sabroso. Si uno, cuando uno está en el ayuno de 72 horas, así que ve un plato, puede ser cebolla, tomate, lo que sea, uno lo ve sabroso. La comida, ¿verdad? Sabrosa, ¿verdad? Y el título es lo que realmente alimenta. Sí, porque a veces comemos muchas cosas, pero muchos de esos alimentos, muchas de esas comidas no nos alimentan. Amén. Lo contrario, a veces nos hace daño. Cuando comemos abundante harina, nos sube el azúcar, nos sube los triglicéridos, nos sube el colesterol, bueno, porque realmente lo que estamos comiendo no nos está alimentando. Está de más en el organismo. Y yo le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Amén. ¿Ya lo encontraron todos o todavía falta? Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Leo para ustedes en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Dios mío, por tu palabra y por tu verdad. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por tu gracia, porque por ella estamos en esta noche, en este lugar, Señor. No por nuestras obras, Señor, Dios mío, no por nuestras cualidades, Señor, sino por tu misericordia, Padre Santo, y tu fidelidad, Dios mío, nos permite estar en tu casa. Padre, que esta palabra nos edifique, Señor, que esta palabra nos transforme y nos cambie, Señor, y nos enseñe el propósito que tú tienes para con nosotros en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito específico es que las personas, que el oyente entienda que la palabra de Dios es luz y es vida. Amén. Que podamos entender y comprender que la palabra de Dios es luz y es vida. Y hubieron muchos siervos que obedecieron a la palabra de Dios. ¿Sí? Y esa obediencia produjo en ellos vida, produjo en ellos luz. Abraham le obedeció a Dios. Ananías, Misael y Azarías obedecieron la palabra de Dios y les produjo vida, aunque tuvieron circunstancias muy adversas, pero esa obediencia a la palabra les produjo vida. El apóstol Pablo, la obediencia fue luz
luz resplandeció sobre él y la obediencia a la palabra de Cristo le produjo vida al apóstol Pablo. Entonces, hemos visto que a través de las Sagradas Escrituras, esa obediencia a la palabra ha producido vida. Ahora miraremos los efectos que produce la palabra de Dios. La palabra, que es el verdadero pan, produce los siguientes efectos. Vamos a abrir ahí mismo en Mateo capítulo 4, versículos de 16 al 17, ahí mismo donde estamos leyendo, en el mismo capítulo. Vamos a leer en el capítulo 4, versículos 16 al 17. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo, fíjense cómo dice en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué la palabra produce luz? ¿Por qué a estas personas vieron luz? ¿Por qué la tierra de Zabulón? ¿Por qué la tierra de Neftalí? Aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Por qué esa gente que estaba en tinieblas vio gran luz? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es la luz y es la vida de los hombres. Aquel verbo se hizo carne. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Y dice que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas personas vieron a Cristo. Estas personas vieron al verbo hecho carne. Estas personas observaron a Jesús de Nazaret, al que estaba en Galilea. Ellos vieron a Jesucristo, y cuando vieron a Jesucristo, vieron la luz de la vida. Y esa luz resplandeció sobre los hombres. Aquellas personas que estaban en tinieblas, aquellas personas que estaban en oscuridad, aquellas personas que estaban perdidas en sus delitos y pecados, vieron la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Pero también dice que los que estaban asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. O sea que no solamente vieron, estas personas no solamente observaron a Cristo, estas personas no solamente miraron a Jesús de Nazaret, sino que aquella luz resplandeció. ¿Cuándo comenzó a resplandecer esta luz? Cuando Jesús comenzó a decir: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa luz cayó sobre ellos, o sea, que sobre ellos cayó la palabra de Dios, sobre ellos resplandeció la luz verdadera. Cristo comenzó a resplandecer en medio de las tinieblas, porque dice la Escritura ahí mismo en Juan, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No pudieron prevalecer las tinieblas, porque la luz alumbra en medio de la oscuridad. Y cuánto mayor la luz de Cristo, que es la luz verdadera. Estas personas estaban en delitos y pecados, pero la palabra de Dios produce un efecto y produce luz. Y Cristo es la luz. Jesucristo es la verdadera luz, aquella luz que ilumina al hombre. Estaba sobre aquellas personas perdidas. Por eso digo que uno tiene que predicar en tiempo y fuera de tiempo, para que esta palabra produzca luz. Yo no estaba por aquí parado en el altar, pero sí tenía que predicar la palabra de Dios. Porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, porque la luz de Cristo habita en nosotros y realmente así lo es. Porque mientras un mundo se pierde en las tinieblas y en oscuridad, nosotros tenemos que predicarle, ya sea para que se conviertan o para que no tengan excusa delante de Dios. Pero el propósito es que esa luz resplandezca. Amén. La luz resplandece. No importa la cantidad de tinieblas que haya. Estas personas no solamente estaban asentados en tinieblas, no solamente estaban asentados en oscuridad, sino que estaban en una región de sombra de muerte.
Estas personas estaban a punto de perecer. Estas personas están a punto de partir a una eternidad sin Cristo. Están a punto de irse de este mundo sin conocer de Dios. Pero les resplandeció la luz del Evangelio. Y ese es nuestro deber, así como Cristo. No mirar a aquel con menosprecio, como menoscabarlo o como apartarlo, porque no es como nosotros. No, hay que predicar el Evangelio. Jesús, cuando vio a Jerusalén, no la maldijo, no, sino que comenzó a llorar, porque de las dos ocasiones donde Jesús llora, una de esas llora por Jerusalén. No quería condenarla, sino que lloró porque tuvo compasión de ella, porque estaba como aquellas ovejas sin pastor. Entonces, otro efecto que produce la palabra de Dios, que es la verdadera comida. No estoy diciendo con el mensaje que no es fundamental su comida y mi comida. Sí, sí es fundamental. Para esta vida es fundamental. Pero esta es la necesaria. Esta. Porque como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive el hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo estaba compartiendo con una mujer. Esta mujer era samaritana, o sea, de Samaria. Y estaban en un pozo que había abierto sus padres. Y Jesús estaba con ella y le dijo: dame de beber. Aquella mujer enseguida manifestó su diferencia con él, porque en aquella época judíos y samaritanos no se gustaban, no se trataban. Sin embargo, Jesús le estaba pidiendo que le diera agua. Dame de beber. O sea que Jesucristo tenía sed. ¿Cuántos saben que Jesús también le daba sed? Y también le daba hambre. Porque el día que estaba ayunando 40 días y 40 noches le dio hambre. En sí el Satanás aprovechó de una vez, le cayó. Apenas vio que tenía hambre y dijo: epa, este es el momento que lo voy a hacer resbalar. Eso pensaba el diablo. Pero Cristo, ¿con qué le respondió? Con la palabra. O sea que cuando nosotros somos tentados tenemos que responder con la palabra. No, Señor, la palabra dice esto. No, ven que vamos para tal parte. No, Señor. La palabra me dice: no, vamos a comer esto. No, Señor. La palabra me dice esto. Responder con la palabra. Y esta mujer, Jesús, al escuchar que ella rechazó, porque ella lo rechazó, dijo: no, ¿cómo tú me vas a tratar a mí si nosotros no nos tratamos?
Jesús dice, si tú conocieras el don de Dios y quien te está hablando, quien te está diciendo, tú le pedirías. Y Él te daría agua viva. O sea, que uno de los efectos que produce la palabra, o sea, el verbo de Dios, es agua viva. Y esta mujer, ella se sorprendió con lo que Jesús le decía. Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras. O sea, si tú tuvieras el Espíritu Santo, conocerías quién te está hablando. Pero ella no tenía el Espíritu Santo. No sabía quién le estaba hablando. Y Jesús le dijo a esa mujer, si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Si tú bebes esa agua, si tú te la tomas, tú vas a volver a tener sed. Pero si tú bebieres el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que aquella persona tendría una fuente de agua viva. ¿Ustedes conocen los pozos? ¿Quién conoce los pozos? Yo una vez hice un trabajo por allá, más allá de Clemencia, instalando una motobomba de esa. Y esos pozos, la mayoría siempre, por lo general, siempre tienen agua, ¿verdad? A veces se tiran como a secar, pero se baja un poquito más la motobomba y otra vez nuevamente succiona y tiene agua. No me pare bola. Y siempre tienen agua. Entonces, Cristo está diciendo que las personas que bebieran de esa agua que Él va a dar, iban a tener una fuente. De su interior iban a correr ríos. O sea que siempre van a tener una constancia de agua viva. Y no solamente para uno, sino para todo aquel que quiera acercarse, también va a tener agua. Cuando uno bebe del agua que Cristo nos da, no es para que nosotros la tengamos solamente para nosotros. Porque si entonces esa agua produce en nosotros una fuente, la fuente siempre va a tener agua. Y todo el que se acerca a nosotros va a beber de esa agua, para que tampoco vuelva a tener sed jamás. Porque si nosotros la almacenáramos en el estómago, ¿quién la va a poder tomar? Pero si tenemos una fuente que constantemente está fluyendo, constantemente va a estar viva de esa agua, todo aquel que tiene sed se va a acercar y va a tomar y también va a tener abundante agua que saltará para vida eterna. Ese es Cristo. Cristo lo que Él tiene quiere compartirlo. Por eso cuando Él ora por sus discípulos, dijo, Señor, para que tengan esta misma gloria, que ellos vean mi gloria y estén conmigo. Y sean uno así como nosotros somos uno. El propósito de Dios siempre fue compartir de lo que Él tenía. Bueno, hay gente que no le gusta compartir, pero Dios quiere que uno comparta, Dios, mi hermano. Poquito o mucho. Que uno comparta lo que uno tiene, yo. Entonces, uno de los efectos que produce el verbo hecho carne es agua viva. Por eso Cristo dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene sed, venga. Aún en Apocalipsis dice, el Espíritu de la esposa dice, ven. Y el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. No tiene precio ni costo. Simplemente Cristo quiere que tú y yo la bebamos, que el hombre la beba. Por eso que yo le haré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le haré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquiera que bebiere de esta agua. Dios no va a forzar a nadie ni lo va a coger como los bebés. ¿Sabes que los bebés uno a veces los coge y no quieren comer y uno está ahí? No, el que quiera. Yo no sé si con los comelones sucede. Bueno, pues José nunca tuve mucho problema con darle la comida. Él siempre era como su tío y como su papá siempre quería.
Sí, hay unos que uno tiene problemita como para darle la comida, ¿verdad? No, que no quiere, que como, que no quiere. Bueno, con José, ves, que es más flaco. No, que no quiero, no, que sí, que no, que... Yo no sé si con Osvaldo hubo ese, no, él es el mayor, no sé si hubo esa dificultad, pero... no sé si a veces no quería. No, yo no sé porque yo no estaba en esa época. Pero bueno, a veces uno tiene, yo hablo con los que yo conozco, me sé nunca, raro, hasta enfermo come. Y cuando no come, pues la cosa está grave yo. Cuando un comelón no quiere comer, háblalo, mi hermano. Póngase ahora y ayunado, si no llego para la clínica enseguida, porque la cosa está delicada. En el mismo Evangelio según San Juan, vamos a mirar otro efecto que produce el verbo hecho carne, la verdadera comida. Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. Está hablando del mismo tema, en el mismo lugar, en el mismo pozo. Dice el 32, dice, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La palabra de Dios, el obedecerla a Cristo, lo alimentaba. Esa era su comida. No estoy diciendo que descuidemos nuestra responsabilidad. Sí, porque no hay uno que otro que de pronto venga a malentender, entonces no venga a asumir su responsabilidad. El que me escucha por ahí, los que me escuchan acá, todo deber de un buen padre es suplir las necesidades básicas, por lo menos, de su familia y de su hogar. No vengan ahora a excusarse, no, mija, cójala suave, que es que no le pare bola eso, no le pare bola eso. Responsabilidad. Ojo, no vayan ahora, no, que allá el hermano estaba predicando y ahora tengo que relajarme. Cuando esos pelados comienzan a pedirte comida, mi hermano tiene que salirse a buscar. Y cuando comiencen a llorar, no. Imagínate, a mí que a veces me ha tocado salir en la noche, no, que tienen hambre, no, que hasta me llaman. Tengo que buscarle a mi hermano porque entonces. Pero Cristo le dijo a los discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué esa era su comida? Porque había algo escrito en el Salmo, en los Salmos y en Hebreos capítulo 10, cuando se escribe de Cristo, que Dios no quiso los sacrificios y las ofrendas, no las quiso. Por eso le dio cuerpo a Cristo. Las expiaciones y holocaustos no le agradaron. Por eso vino Cristo. Porque dice, entonces vine a hacer tu voluntad como estaba escrito en el libro, en el rollo del libro de mí. Ya a Dios no le agradaban los sacrificios y las ofrendas. No le gustaban los holocaustos. Las expiaciones por el pecado no le agradaban. Ya eso a Dios no le gustaba porque la gente cogía y ofrecía y otra vez pecaba. Porque realmente la sangre de los machos cabríos no quita el pecado. Lo contrario, lo traía a memoria, porque la persona que había pecado, ya sea 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no sé qué tiempo tenía de haber pecado, cuando iba a ofrecer el sacrificio, la ofrenda expiatoria por su pecado, tenía que traer a memoria el pecado. Recordar el pecado. Cuando la palabra en la gracia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
No que esta ley haya sido imperfecta, sino que la gracia es mejor. A Dios ya no le agradaba eso. A Dios ya no le gustaba eso. Se estaba poniendo la gente religiosa. Lo hacía porque la ley lo decía, no porque le nacía en el corazón. Pero Cristo sí lo hacía. A Cristo nadie lo obligaba a aguantar hambre. A Cristo nadie lo obligaba a predicar. A Cristo nadie lo obligaba a ayunar. Cristo lo hacía porque le nacía en su corazón y le agradaba hacer la voluntad de su Padre. Dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Él siempre lo tenía presente, él siempre lo tenía claro, él siempre lo tenía conciso en su corazón, de que él venía a hacer la voluntad de su Padre y esa era su verdadera comida. O sea, la palabra de Dios nos alimenta. Por eso la palabra de Dios dice, desead, desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tú sabes, yo tengo 4 hijos. Todos son diferentes. Todos los hijos son diferentes. Pero tú sabes que es un pelado a medianoche chillando porque quiere teta. Si no se la pones en la boca, te llora toda la noche. Dios quiere que nosotros deseemos como niños recién nacidos su palabra. Que la anhelemos a gritos. Que la deseemos día y noche. ¿Tú qué crees que los bebés no comen de noche? De noche se paran. De noche es que comen más. No quieren dormir. Bueno, fíjate, cuando mis hijos nacen, una de las primeras cosas que yo lo cojo en los brazos, cuando yo antes madrugaba bastante, ya gracias a Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, no madrugo tanto. Cuando yo madrugaba bastante, yo lo primero que hacía al hijo mío, lo cogía entre los brazos, después de hablarle de la bendición, le decía, vea, su papá madruga mucho. De usted de noche va a dormir. Ay, mi hermano, parece uno a las 3 de la mañana, 2:30, y el pelado se acuesta a las 2 de la mañana llorando. No, mi hermano. Él lloró hasta las 2 de la mañana y de 3 de la mañana para adelante, después me toca llorar a mí. Mi hermano, este pelado tiene que dormir. Conmigo sucedió algo diferente. En José no se paraba de noche a comer. Nos tocaba era levantarlo porque la mamá se llenaba. No comía, gracias a Dios. Porque yo me imagino ese pelado con ese de noche. Pero Dios es bueno. Por eso Cristo tenía bien claro que su verdadera comida, vamos a leer el texto para que se los voy a leer, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué está escrito en el rollo del libro? La palabra de Dios. ¿Qué estaba escrito en las profecías y en la ley? La palabra de Dios. ¿Y qué es Cristo? Es la palabra de Dios. ¿Qué es Cristo? El verbo hecho carne. Por eso es que la palabra de Dios es vida y es salud. Por eso cuando nosotros le decimos a la persona, tú eres sano en el nombre de Jesús, y la persona se sana, porque Cristo es vida y es salud. Aunque a veces no creemos. Cuando yo estaba enfermo del azúcar, a veces, no voy a negar, a veces me dan ganas de tomarme una pastilla. Y me daban ganas. Yo soy bien malo para tomar pastillas. El que quiera tomar pastillas, que tome lo que quiera. Yo, muy poco. Y me daban ganas. Decía, Dios mío, esta azúcar está muy alta, yo necesito bajarla. No, pero tómate una pastilla, tómate milisulina. Yo no me acuerdo ni qué era lo que me decían. No.
hay una pastillita. Insulina es la inyectada. Es. Yo con ganita, con ganita. Pero le creía esta palabra. Y Dios en su misericordia me sanó sin una sola pastilla, ni media me tomé. Con esto no estoy diciendo lo que me escuchan por ahí, que el hermano Elmer dice que no se deben de tomar medicamentos. Cuidado, se va a morir alguno por no y me van a echar los líos a mí. No. Cada quien en su medida de su fe. Si usted tiene un dolor y no puede con el dolor, te quiere tomar su Advil extra fuerte, hermano, usted verá. Yo sí me echo mi reposadita, le pido a Dios y me echo. Ya. No me agrada tomar pastillas, eso es personal. Pero Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Esa era su verdadera comida. Él se deleitaba haciendo la voluntad de Dios. Él se deleitaba en eso, se alegraba, se gozaba. Porque Él puso el gozo delante. Aunque Él tuviera hambre. Por eso Él mismo decía que el cuerpo es más que el vestido. Y la vida más que la comida. Lo que pasa es que nosotros nos afanamos, ¿verdad? Y Dios no quiere que sea así. Y nos afanamos por buscar en la comida, que los hijos tengan lo mejor, que tengan sus zapatos, que tengan su vestido, que tengan sus 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, y si tengan su merienda también. El hombre es así, pero Dios no quiere que el hombre se afane. No se afane, no que no cumpla, no se afane. Jesús está diciendo, no te afanes por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. No está diciendo que no vayas a cumplir tu responsabilidad, sino que no te afanes. Porque tú a tu familia tienes que darle, además de darle alimento, tienes que darle vestido, techo y educación. Tu responsabilidad y la mía. Ojo. Dios en Cristo, que es el ejemplo perfecto. Cristo fue el ejemplo perfecto. Él se deleitaba en hacer la voluntad, aún en el momento más difícil, cuando Él estaba orando porque Él sabía lo que venía. Él sabía que iba a ser crucificado, iba a ser encarnecido, porque la palabra dice por su llaga, Él fue toda una llaga. Él sabía lo que le venía. Pero fíjate cómo oraba, Señor, que pase de mí esta copa, pero se haga tu voluntad y no la mía. Él siempre tenía algo claro, que era hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes van a heredar la vida eterna? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Esos son los que vamos a heredar la vida eterna. El que hace la voluntad de Dios. Y Cristo vino a eso, a hacer la voluntad de su Padre. Siempre lo digo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino el que me envió. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, la que a nosotros nos conviene y nos parece. Por encima de nuestra necesidad, por encima de nuestras prioridades, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y cuando tú lo haces, tienes el respaldo de Él. Puede venir un huracán, puede venir lo que quiera, que tú estarás firme sobre la roca. Cristo fue encarnecido, fue clavado, fue humillado. Se enfermó por nosotros porque esa llaga produce enfermedad. Estaba enfermo con una llaga viva en todo su cuerpo. Lo humillaron, lo escupieron, le colocaron una corona de espinas, lo bofetearon, le pegaron. Pero Cristo siempre tenía algo presente, nunca echó atrás, porque Él sabía cuál era su verdadero alimento. Él sabía que esa leve tribulación producía en Él y va a producir en nosotros un más excelente peso de gloria. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No pocas, sino muchas.
Y a veces nosotros decimos, Dios mío, no he salido de una cuando estoy en otra. Sí, a veces no terminamos de salir de una cuando ya estamos metidos en otra. Pero así dice la Escritura, es necesario que a través de muchas, no poquitas, muchas tribulaciones, pero que tengamos presente la palabra como nuestro verdadero alimento. Y en ella está toda la respuesta, lo que uno necesita, aquí está. Voy a hacer algo, léelo, ahí está. Lo que a Dios, porque esta es la palabra profética más segura. No es el hermano que tiene el Espíritu Santo, no estoy negando el don, ni el ministerio, eso está bien. Pero lo más seguro es esto. Aquí no hay duda. La profecía hay que juzgarla. Aquí no. Esta es la palabra profética más segura, la cual no es de interpretación privada. Y es nuestra verdadera comida, o sea que tenemos que leerla todos los días. Tenemos que leer la palabra todos los días. Mis hijos están aquí, yo les he enseñado a que tienen que leer en el devocional, leer la palabra todos los días. Así como nosotros tenemos la necesidad de dormir, de comer, de vestirnos, también tenemos que tener la necesidad de leer la palabra. De leerla. Porque ellas son luz y son vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, que fue este texto que leyó la hermana, vamos a leer una parte. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 31 al 34, perdón, del 31 al 40. Leo para ustedes, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo fue crucificado. Ese Verbo murió. Pero también dice la Escritura que resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un texto que dice que se sentó a la diestra y otro texto que dice que está a la diestra. O sea, de todas maneras está al lado de la derecha del Padre. Pero ese Verbo resucitó ¿para qué? Para darnos vida eterna. Por eso que Él dice que Él es el verdadero pan. Porque el que come de ese pan no tendrá hambre jamás, y el que en Él cree no tendrá sed jamás tampoco. Y esta es la verdadera vida eterna, que conozcamos al Hijo de Dios. Ustedes que me escuchan por ahí, por ese medio, Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. No fue Moisés el que dio pan del cielo, porque el maná fue por un tiempo, y ese pan pereció. El que lo guardaba, le salían gusanos. Porque el que recogía además, tú sabes que no falta el avispado en todas partes. Recogían de más, la gusanera era grande. Yo imagino a las que le tenían miedo a los gusanos cuando veían esa gusanera así, que destapaban la olla para comérsela así de pronto con hambre y reventaba esa gusanera.
O para salir corriendo, ¿verdad? Bueno, las que le tienen miedo a los gusanos. Entonces, Cristo está hablando que Él era el verdadero pan del cielo. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y dice la Escritura que quien Él creyere y que se acercaba a Él, Él no lo echaba fuera, porque todo aquel que se acerca a Cristo, Cristo lo recibe, cualquiera que sea su condición o situación. Cuando nosotros vinimos a Cristo, Cristo nos recibió tal cual y como éramos. Gordito, bajito, alto, simpático, maluquito, medio, bueno. Medio, y que no hay medio. Sí, nos recibió a todos por igual. Dice que el que Él viene no le echa fuera. Y esta es la voluntad, dice Él. ¿Sabes por qué? Esa es la voluntad de Dios, porque Él va a resucitar a su pueblo en el tiempo postrero. Esa es la voluntad de Dios y esa es nuestra esperanza. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no precederemos a los que durmieron primero. Porque a la final trompeta dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con poder y seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Y cuando eso suceda, entonces la muerte va a ser sorbida en victoria y nosotros vamos a ser arrebatados y estaremos con el Señor toda la eternidad por siempre. Y ahí no va a haber enfermedad, ahí no va a haber hambre, ahí no va a haber sed, no va a haber tristeza, ahí no va a haber necesidad. Ahí va a estar Cristo con nosotros y nosotros con el Padre. Esa es la voluntad de Dios. Ahí no va a haber trabajo. Ahí no va a haber que tenemos que madrugar. Es que hay que comprar esto, que hay que pagar la luz. No, ahí no tienes que pagar la luz porque Dios es la luz y Cristo es su lumbrera. Ahí vamos a estar siempre con Cristo. Ahí se va a acabar todo. Porque Cristo es el verdadero pan. Cristo es el verdadero pan del cielo. Y el que come ese pan no tendrá hambre jamás. Y el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esta verdad que nosotros hemos aprendido en esta noche y que muchos tenemos ya claro, tenemos que predicársela a los que no han creído en Cristo. Porque a veces nos olvidamos de eso. Nos montamos en una buseta y no predicamos. Cogemos un taxi y no le hablamos de Cristo al taxista. Cogemos una mototaxi y no le hablamos al mototaxi de Cristo. Le decimos buenos días al vecino. Vecino, buenos días. Y no le hablamos de Cristo. Le decimos al compañero de trabajo, buenos días, pero no le hablamos ya de Cristo, de este verdadero pan. Ojo, ese mandamiento se lo dio a todos y predicar el evangelio a toda criatura. A todos nos dio ese ministerio y esa es la voluntad de Dios, que comamos esto y para poder predicar hay que conocer esto. Hay que comer esto, porque entonces después de qué vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Yo he visto personas que tienen ganas, 1000 veces más ganas que yo de predicar, y lo he escuchado. En el mercado yo escucho de todo, y he predicado con algunos, y predican de ellos, de su testimonio, y vuelven a predicar de ellos, de su testimonio, y vuelven a predicar de ellos, de su testimonio. Excelente, tienen muchas ganas, pero ¿por qué? No saben de esto. No la conocen. De lo que ven testifican y de lo que conocen se habla. Pero nosotros ya la sabemos y tenemos que hablar de ella. Si hablan los que no saben, cuánto más los que nosotros que somos los que la sabemos. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre.
Marchítase la flor y séquese la hierba, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Tu palabra nos alimenta, tu palabra nos sustenta, tu palabra es vida y es luz, es pan. Tu palabra es sal, Señor Dios mío. Tu palabra, Señor, nos fortalece y nos restaura, Dios mío. Tu palabra nos edifica, Señor, y nos transforma. Tu palabra nos instruye y tu palabra nos enseña, Señor. Gracias por esta palabra, Dios mío. Yo sé que no volverá a ti vacía, sino que será prosperada para aquello que tú la enviaste, Señor. Y que en esta noche, Dios mío, mira a cada persona que está en este lugar, Señor. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, si está enfermo, Señor, en esta hora, Dios mío. Padre Santo, si hay alguna persona enferma, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú la sanes, Dios mío. Cualquiera que sea la enfermedad, Señor. Oh Dios mío, Padre Santo, en esta hora es sana en el nombre de Jesús, Padre Santo. Así como Pedro le dijo, oh Señor, Dios mío, Padre Santo, a Eneas, cuando le dijo, Señor, a aquellas personas que están enfermas, Jesucristo te sana y eran sanas en el nombre de Jesús. Padre, en esa misma forma, Señor, en esa misma forma yo declaro en esta noche a las personas que están enfermas, sé sano en el nombre de Jesús. Jesucristo te sana. Jesús, Señor, tu palabra es verdadera, Dios mío. Señor, sana a los enfermos, Dios mío. Sánalos, Señor, Padre Santo. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, fuimos pasado, tiempo pasado. Oh Señor, al que en el presente nos veamos enfermos, se vean enfermos, tú nos sanaste, Dios mío. Pero hay que creer tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdadera. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Dios mío, a enseñar tu palabra, a escudriñar tu palabra, a meditar en tu palabra, Señor. De día y de noche meditemos en ella, Señor, y a poder tener convicción y decisión para serte fiel, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Oh Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor en esta noche por su palabra. Amén. Vamos a ser despedidos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, dándole gracias al Señor por esta palabra poderosa, que la podamos guardar en nuestro corazón, ponerla por obra y enseñársela a todo aquel que no conoce a Cristo. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche, mi Dios. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque tu palabra nos enseña cada día, Dios mío. Nos edifica, Padre amado. Gracias porque tú, Dios mío, conoces nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Bendigo tu nombre en esta noche, Señor. Y te pido, Padre de la gloria, que seas tú llevando a tu pueblo en paz y bendición a sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.